Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy estaremos con Aleida Roldán, profesora de literatura de la Universidad del Valle, y hablaremos un poco acerca de su libro La crítica literaria. Bienvenida, Aleida. Bien, gracias. ¿De dónde surge este texto? Este texto es a través de muchas vivencias literarias. Yo tengo que reconocer el esfuerzo, la ayuda, el encantamiento de mis alumnos, que fueron los que recogieron estos textos. Es una forma de iluminar la lectura para hacerla asequible a todos los niveles, para que no haya terminachos ni formas complicadas, sino que el verdadero amante de la literatura pueda acercarse a esto con una manera casi que de abrirles nuevas perspectivas. La verdad es que el que abrió y dio este nombre fue Rojas Erazo. Yo hice mi tesis de grado sobre una obra de Rojas Erazo. En noviembre llega el arzobispo. Desde el principio le pedí a Lelio Fernández, que era una eminencia, un psicoanalista que venía de la Argentina, pero ya había estado en Roma, en las grandes universidades europeas, que si me podía ayudar en esta cuestión del texto. Entonces, al principio me dijo que no, que estaba recién llegado, pero yo me le metí, traté de participar en sus clases, de leer mucho sobre Freud, sobre Lacan, sobre los términos que en alguna forma tenía que yo utilizar para poder hacer mi obra, y efectivamente, después de varios meses de ser su alumna, un día me llamó y me dijo que quería leer qué estaba haciendo. Y de esa lectura, por idea de Gustavo, la mandamos donde Héctor Rojas Erazo, y me escribió la carta más bella que está escrita en este libro al final. Me hace ver que el que lee un libro en forma de análisis está al mismo tiempo siendo un coautor de la obra. Y yo ya había hecho una lectura de 100 años de soledad, que fue publicada en Estados Unidos en un libro como explicación de 100 años de soledad. Ellos recibieron trabajos de todo el mundo, hay de Alemania, del mismo Estados Unidos, de América. Les pareció que ese trabajo mío valía la pena. Era un juego en palabras que al fin y al cabo tenían que ver con la iluminación del espejo. Amaranta Úrsula, empeñada en mantener su gran orgullo, aún en la hora de la muerte, se quiso vestir de reina y se miró al espejo para saber que ella conservaba esa dimensión de ser una reina. Todo eso a través del libro se busca. Por ejemplo, Remedios la Bella se demoraba mucho en su baño. ¿Por qué? Porque estaba fascinada mirándose a sí misma, su belleza. Entonces, cada uno aporta un punto de la relación con el espejo. Aleida, cuéntanos un poco cómo está estructurado el libro. Yo tenía una serie de escritos. Entonces fue cuando empezó a orar Alejandro, junto con Diego López y con Ramiro Arbeláez, que era el primer impulsor. Yo tenía todo eso en carpetas, lo vieron, había muchas cosas todavía escritas a máquina, en unas máquinas viejísimas que todavía no era la etapa del computador. Y entonces ellos fueron los que hicieron la selección. Lo debíamos dividir en 4 partes. Una de las partes es escritores de Europa Central. Por un caso raro, quizás porque Thomas Mann es uno de los escritores que a mí más me han gustado, pues me tocó un reto muy duro porque lo estaba dictando Estanislao Zuleta y después me ponen a mí. Entonces eso era pues como entrar en un duelo muy duro. Pero afortunadamente Estanislao me ayudó también. Él me dijo cuáles eran las lecturas que yo tenía que manejar especialmente. De Europa Central tenemos a Thomas Mann, a Kafka y a Kundera. Estos 3 autores conformaron la primera parte del libro. Después era una escogencia de 3 autores latinoamericanos que fueron Borges, Cortázar y Rulfo. Cada uno de ellos me ha aportado en mi vida una inquietud muy grande, y son autores difíciles a pesar de
de su cercanía al lector. Después fueron 3 autores colombianos. Entonces, de los 3 autores están Rojas Erazo, García Márquez y Gustavo Álvarez Gardiazabal. Factores determinantes de los precios de la tierra rural en los municipios contiguos a Bogotá. Autor Óscar Buitrago Bermúdez. El estudio del precio de la tierra rural en las áreas de influencia metropolitana se constituye en un tema de actualidad e importancia, el cual es desarrollado por el autor en este libro. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Teología de la liberación en Colombia. Un problema de continuidades en la tradición evangélica de opción por los pobres. Autor Antonio José Echeverry. Escrito en un lenguaje sencillo, el historiador hace un recuento histórico de cómo ha sido y cómo es este proceso en Colombia desde la colonia. Hay una cuestión en Kundera, una de los personajes ha inventado un ritual de estar desnudo ante un espejo y que lo comparte con sus 2 amantes, y mientras uno de ellos no entiende nada de qué se trata, es un alemán que es muy recto y la adora, pero no sabe qué está buscando, ella se pone un sombrerito hongo, es lo único que se pone en su desnudez, mientras que el otro, que es un checo, sabe lo que significa todo ese ritual. Son los alcaldes checos que usaban ese gorrito hongo, y que es una forma de profanar, pero al mismo tiempo de vivenciar muy profundamente lo que era su patria, Bohemia, como le llama siempre Kundera, que estaba pisoteada por los rusos. Entonces, ellos en ese encuentro tienen unos instantes de erotismo profundo que están muy bien manejados, y lo traje a cuento de nuevo por lo que me estaba ayudando a mostrar lo que eran esas facetas del ser, ¿no? Esas formas de encontrar como los linderos de sí mismo. Y hay otro, como una especie de paralelismo
entre dos escritores que no tenían nada que ver aparentemente el uno del otro, que son Kafka y Rulfo. ¿Por qué Kafka y Rulfo? Porque ellos tienen unas vivencias muy similares en dos mundos distintos. Mientras Kafka es en el mundo actual, casi que se vuelve cosa el ser humano, porque es más un número, y él lo vivió muy intensamente porque tuvo que hacer una profesión que no era la suya, que fue la del derecho, y entonces vivió ese desarraigo de sí mismo. Pero en cambio también Rulfo, que vivió la soledad más intensa porque perdió a sus padres, la familia, toda la mataron en la Revolución Mexicana. Una abuela que no sabía escribir lo metió a un orfanato y allí él creció sin ligazones ni nada, pero con ese amor a la lectura. Entonces cada uno vivió ausente de lo que él quería. Rulfo de allí salió, quiso estudiar, no tenía los papeles necesarios para entrar a la Universidad de México. De manera que también en puntos de vista diferentes, mientras Kafka, esa soledad y esa incomunicación a través del mundo actual que cada día es más profético, porque cada día somos menos nosotros, sino que hay el afán del éxito, el afán de producción, el afán de ser reconocidos, y en nuestro seno se sabe en qué anda. También lo hace en un lenguaje muy bello y muy poético, Rulfo. Kafka habla del sé, ¿no? Un sé que es tan impersonal. Se tomó prisionero a Joseph K. Ese sé que está diciendo. Es un sé que nadie puede percibir como tal poder, tal institución. Y ese sé perfectamente vago es el sé que aniquila a ese ser porque se siente asediado, se siente acosado por un poder que no conoce. También Rulfo habla de seres anónimos, que son voces que no tienen identidad, las que manejan estos pueblos perdidos en la pobreza y en la incomunicación. Entonces, a través de eso, yo hice unos enlaces de que eran dos seres de dos culturas distintas, la una dentro del progreso y de las secuencias de todos los procesos que se daban en Europa, y el otro metido entre los ancestros de su pueblo. Lograron hacer expresiones que tenían que ver con esa incomunicación del hombre. Por ejemplo, pongamos el caso El Castillo como lo inalcanzable y al mismo tiempo está muy cercano a nosotros porque hay unos seres que representan el castillo que quieren como tocarlo a uno, y eso es lo incómodo del castillo, de esa gente que quiere aprovecharse del pobre agrimensor. O también, por ejemplo, el asunto de lo que Kafka quiere decir respecto a la necesidad de que no se pueden descubrir a sí mismos como son, sino por lo que hacen. Entonces el agrimensor, cuando va por el castillo, se está perdiendo entre las nieves, pero entonces cuando ve que ya está casi como ignorado de todos porque se está caído dentro de la nieve, grita: soy el agrimensor. ¿Ve? Ese grito es el que está tratando de hacerlo valorar a él como persona, por lo que hace, no por lo que es. Pero eso lo obliga la actitud actual de la vida. Franz Kafka lucha por su identidad en la oscilación permanente entre tres culturas: la judía de sus ancestros, la checa donde creció pegado a Praga, la ciudad de sus sueños, y la cultura alemana, de la cual tomó el preciado don de su lenguaje. Es también acuciante su lucha por independizarse de la tiranía de su padre en la necesidad de afirmarse en sí mismo, lograr vencer la carga de culpa impuesta por esta dolorosa relación, en la irradiación de su presencia en el invisible dominio del castillo, en la excesiva premura por responder el llamado de la ley, no obstante su absurda e imprecisa presencia en el proceso, todo esto a costa de su propia deshumanización. Ese es un resumen, digamos, de la problemática de Kafka, pero él también tiene una problemática muy grande, y es que a él le toca trabajar en oficina, donde todos son pliegos de papeles y papeles, y donde él tiene que resolver problemas de asuntos de seguros. Todo eso se ve a través de su obra.
Lo lindo es mirar cómo la problemática que vive un escritor es capaz de hacer una metamorfosis, como él lo hizo en la Metamorfosis. Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto. Su cuerpo no es el mismo, es otro. Tiene unas patas rarísimas y delgaditicas de un escarabajo. Y en eso empieza él a mirar el reloj. Dios mío, son las 7, ya me tengo que ir al trabajo. Y en eso empiezan a tocarle la puerta y es nada menos que el jefe de oficina que está allí. ¿Qué pasa? Ya lo dejó el tren, porque él vende cosas y tiene que andar en ciudades. Entonces, ya voy. Y se tira de esa cama con esas paticas que no le dan, porque ya voy a estar, sí, cojo el otro tren, ya voy a ir. Entonces, es ese olvido de sí mismo. El mismo K del proceso. Se despierta un día con que lo acusan y se meten a su cuarto, cuando la persona está más indefensa porque ni siquiera se ha vestido. Se meten a su cuarto y le dicen pues que hay un proceso por él. ¿Dónde el proceso? No, ni le dicen quién lo juzga ni por qué lo juzgan. Es ese C que les decía antes, un C que tiene una fuerza enorme pero que no se conoce quién es. ¿Ve? Entonces en cada obra podemos encontrar en Kafka un poder que lo quiere aniquilar. Pero no solamente es el padre, porque la problemática es una problemática muy intensa de los judíos. En ese momento los judíos estaban en el asunto de la asimilación, les habían dado la capacidad de poderse asimilar. Entonces asimilar consistía en que podían llegar a ser ciudadanos de gran imperio austrohúngaro. Lo metieron entonces a estudiar su papá con los alemanes, en grandes academias alemanas. El idioma era el alemán, tenía que dejar el checo. Él hace ver en una forma muy linda la misma cosa que muestra en la Metamorfosis. Ellos tenían que seguir en parte los ritos de su cuestión judía, ¿no? Y se prendían con unas paticas muy débiles de eso, pero trataban de agarrarse a lo nuevo que era ser alemanes y pertenecer al imperio austrohúngaro. Entonces, esa es la Metamorfosis. Kafka no lo vivía tanto, pero el papá más. Y por eso él trató de entender a su papá. Podía que no creyera mucho ya en todas las panemas y los cantos judíos. Pero él había hecho una carrera de mucho esfuerzo para ir fundándose en algo serio que era su capital económico. Escritoras colombianas del siglo XIX por Patricia Aristizábal Montes. Escribir conscientemente como mujer es un proceso tardío y el que se ha denominado literatura feminista. Constituye una opinión moderna del tratamiento de la literatura. Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m.
Universidad del Valle, 60 años, 1945-2005, Luis Aurelio Ordóñez Burbano. Aportar a la reconstrucción de la memoria de la Universidad del Valle durante el periodo de junio de 1945 y junio del 2005 constituye el objetivo central del libro, una tarea dispendiosa si se tiene en cuenta que se trata de un proceso que fluye de manera compleja. Bien, pues yo soy primero que todo, pienso una mamá. Tengo 3 hijas, estudié en el Liceo Benalcázar, aquí en Cali. De muy niña salí de Tuluá, ¿no? Es decir, mi papá adoraba Tuluá. Nos salimos muy pronto porque mi papá fue a Buga como magistrado del Tribunal Superior de Buga. En el colegio ya me encantaba mucho la literatura, pero también la historia. La verdad es que yo entré a la universidad cuando iba a ser abuela y me encontré con un espacio diferente a mi vida, del cual pude aprovechar gracias al encanto de mis amigos, que fueron los condiscípulos y los profesores, muy intensamente. Tuve la suerte de que muchos de ellos son escritores y que tenían en ese momento ese ímpetu de la literatura y entonces yo aprendí muchísimo de ellos. Aprendí a que es el texto el que habla, es el texto el que a uno le ayuda a encontrar las relaciones, la riqueza de su producción. Alguien me dijo que yo era elitista en la universidad. Yo dije, sí, soy elitista. Recojo quién tiene entusiasmo por lo que yo diga. Es un elitismo que se da por los que se encantan con la literatura, con la lectura. Soy elitista porque yo quiero a mis alumnos que están con esa emoción, con ese encanto, con esa relación con los libros con los que estamos estudiando. Y tuve la ventaja muy grande de tener magníficos alumnos. A pesar de que yo he tratado de que mis escritos no tengan terminachos ni cuestiones difíciles, les ha parecido muy densa. El libro mío, como Cosa extraña, se agotó. Yo vivo de sorpresas, yo vivo de abismo, de milagros. Es decir, ¿por qué se agotó? ¿Quién lo está leyendo? ¿No? Como yo dicto clases, los de la clase casi todos lo buscaron, pero ese fue un número relativamente pequeño. Entonces, ¿cuáles son los otros lectores?